13 años fui diagnosticado con ansiedad y depresión. Esto significa que para estar acá parado enfrente de todos mis compañeros, dando una charla TED sobre mis peores momentos y traumas, fue complicado y tuve que superar una serie de obstáculos, incluyendo el bajón de domingo, el estresazo el 17 de agosto porque no había entregado el borrador final para julio, y un ataque de ansiedad programado para las 8 de la noche ayer para que no me agarre hoy. No funcionó, pero bueno. Estos 3 pasos son los términos más importantes en la enciclopedia de ansiedad y depresión severa. Mi mamá ya se lo sabe de memoria, solo necesita mirarme, decirme bajón y asiento con la cabeza y empieza la crisis. Algo que muchas personas no entienden sobre estos términos es que clínicamente es mucho más que estar nervioso o estar triste. Por estas cosas fue que fui diagnosticado mucho más tarde de lo que debería haber sido, y hasta ese momento, hasta que haya conseguido un psicólogo, más o menos la tuve que pilotear yo solo. Por suerte, soy escritor. Si soy bueno o malo queda a su criterio. Y cuando yo solo me podía entender, cuando yo solo me podía escuchar y quería entender lo que me pasaba, todo esto, todo lo que pensaba y lo que sentía, lo volcaba en una página. Y así se transformaba en real y alguien me podía escuchar. Era solo yo y mis palabras y nadie me podía juzgar. A los 9 años supe que quería ser escritor. Leí Harry Potter de J.K. Rowling y dije, yo también quiero ser millonario y publicar un bestseller y sacar 8 películas. Como pueden ver, no soy millonario todavía. Pero bueno, lo intenté. Empecé escribiendo cuentos y historias en Wattpad de fantasía que eran básicamente plagio de Harry Potter. Pero bueno, yo no conocía otra cosa. Recurría a estos libros, Harry Potter, Percy Jackson, para poder escapar mi realidad y encontrar un universo donde yo capaz podía ser feliz siendo como soy, con todos mis problemas. Después empecé a leer libros más realistas, con personas como yo. Y entendí que para ser feliz no tengo que ser ficción. Empecé a encontrarme en la literatura personajes queer, trans, LGBT, con problemas como yo, adolescentes incómodos como todos nosotros. Y lo más importante fue los escritores de todas esas historias. Estos escritores hablaban sobre estos temas que en mi vida cotidiana eran tabú. Entonces fue cuando me encontré con miles de páginas en Instagram que escribían poesía sobre estos temas. No era poesía tipo las rosas son rojas y no rimaba, pero era poesía y era hermoso. Eran escritos sobre la salud mental, activismo, la identidad, la sexualidad y tantas cosas que nunca habías visto habladas en la vida cotidiana con tanta libertad. Estas eran como confesiones, reflejos de quiénes somos en realidad. Y era hermoso. Era crudamente honesto, humano y verdadero, y no estaba censurado. Lo leí y me encontré en estos escritos en lo que asumí que era sobre ansiedad o depresión y cosas que sentía yo. Esa falta de aire, esa manera en la que transpiraban mis manos y temblaban mis piernas. Estas personas, estos escritores, lo entendían. Y lo más importante es que lo vivían conmigo. Y no estaba solo. Finalmente entendí el poder de la escritura. Y me entusiasmaba saber que yo podía tener ese poder, tal como esos escritores. Exploré mis problemas de la única manera que los veía posible, escribiendo. Detallaba cada pensamiento y cada fracción de escalofrío a través de la escritura y la poesía. Jugaba con la palabra ansiedad para ver cuál podía ser la relación de esa palabra, ese término, conmigo, y si podía consultarlo con alguien de esa manera. Me di cuenta que mi pasión por la escritura no era tan solo inventar un mago y volverme millonario, y que todos los lectores quieran vivir en este mundo para ser felices. No. Quería volver a las personas perdidas que recurrían a estos libros, como yo, que estaban perdidos y buscaban una fantasía. Quería volverlos al mundo, a la realidad,
y darles una explicación de lo que les estaba pasando. Y explicarles que no tenían que escapar a otro mundo para sentirse válidos y aceptados. Me di cuenta de mi propósito. Quería ayudar a otras personas como esos escritores me ayudaron a mí. Porque si yo no hubiese sido diagnosticado en el momento que fui, que ya fue bastante tarde, esto podría haber sido mucho peor. Podría seguir aislado, confundido, desorientado y desesperado por tener un diagnóstico y una respuesta a lo que me estaba pasando. Sin embargo, sorprendentemente la escritura no cura la ansiedad y la depresión. Otra manera de describir mi vida en estos escritos fue un juego eterno de vuelta al mundo, solo que no tiene punto medio. En un momento estoy arriba de todo y de repente puedo estar abajo y siento que se rompió el juego y nunca más voy a poder subir. Tuve mis momentos buenos, pero tuve más momentos desastrosos. En 2019 fui admitido en un hospital psiquiátrico. Sí, hospital psiquiátrico. Esa segunda palabra generalmente es omitida cuando hablamos sobre esta etapa de mi vida. Porque si vas al hospital estás enfermo y necesitas fuerzas. Es una persona fuerte que está con problemas importantes. Pero si vas al hospital psiquiátrico estás demente y no tenés salvación. Les voy a dar una breve descripción del hospital psiquiátrico para que pierdan la curiosidad. Me despertaban a las 7 de la mañana, que ya era tortura suficiente. Mis papás estaban conmigo un día cada uno, se iban turnando, porque solo una persona podía venir. El desayuno no era 5 estrellas, pero era comida. Y bueno, nos despertaban a las 7 de la mañana y hasta que termine la cena no podía volver a mi habitación. Nos quedamos abajo, donde habían 3 sectores con paredes que se sentía que cada vez se achicaban más. Había una sala de estar, un comedor y un patio. Y unas 20 personas de todas las edades y todos los problemas mentales que se les puede ocurrir, yo incluido. Había una tele en el comedor, siempre estaban pasando Pasapalabra de Iván de Pineda, pero sin embargo todos queríamos irnos al patio, donde se podía respirar algo. Dato curioso, cada vez que siento olor a cigarrillo me hace acordar al hospital. Todos fumando en el patio. Habían 2 bancos en el patio y siempre estaban ocupados. Ni bien me admitieron, me sacaron el celular y la computadora. Las únicas personas que podía ver, además de los pacientes y los médicos, eran mis papás, que se iban turnando, como dije. No tenía contacto con el mundo externo y los días parecían años por la incertidumbre de cuándo te iban a dar el alta. No dejaron que me visiten mis hermanas. Fue una semana, pero se sintió como una eternidad. Definitivamente, lo único que logró el hospital psiquiátrico fue desbloquear un trauma nuevo. Tenía algunos lápices, sin sacapuntas porque me los sacaron con el celular y todas esas cosas. Tenía un crucigrama, un libro y un cuaderno. Y eso era todo lo que podía tener, además de ropa. Cuando uno de los 2 bancos que mencioné antes en el patio estaba libre, lo ocupaba para leer o escribir, porque en ese momento se sentía como la única salvación y la única manera de poder seguir. Era complicado, porque los medicamentos te dan mucho sueño, entonces siempre querías dormir, pero no podías ir a tu habitación. Tenías que esperar hasta eso de las 10 de la noche. Siempre escribía. Se puede decir que eso sostuvo mi sanidad. Sobreviví escribiendo lo que pasaba y haciéndome acordarle que eso era real, que estaba pasando. Y era muy desafortunado, pero estaba pasando y tenía que pasar. Mi papá me decía que use el hospital psiquiátrico para alguno de mis libros y que escriba y que eventualmente se lo dedique a él por acompañarme tanto. Lamentablemente, no sé dónde quedaron esos escritos, capaz los quemé en un ritual de luna llena, sinceramente no sé, no me acuerdo. Pero hay un capítulo que recuerdo que se llamaba Quiero Vale 4 en el hospital psiquiátrico. Con mi papá y 4 pacientes más jugábamos al truco hasta que llegue la hora de la cena para poder distraernos. Uno de estos 4 se llamaba Johnny
y era un chico más o menos de mi edad, quien podrías considerar que era el personaje principal en este capítulo. Johnny tenía problemas de ira. Él jugaba conmigo y mi papá, entonces lo tenía enfrente mío, del otro lado de la mesa. Atrás de mi amigo Johnny pasó un hombre anciano, muy anciano, que parecía que se iba a desmoronar en cualquier momento, otro paciente del hospital. No llegué a escuchar exactamente qué había dicho el hombre, pero después me contaron que fue algo entre las líneas de qué chica tan hermosa, mirándome a mí. Acto seguido, Johnny, con sus problemas de ira, tira las cartas, es más, tira todas las cartas que estaban en la mesa, y le encaja una piña al hombre, quien cae sobre las sillas y la mesa. Y yo me quedé helado. ¿Qué haces en esa situación? Intenté recrear lo que me acordaba en uno de estos capítulos y lo escribí en mi cuaderno. Ya lo van a ver en una novela, no se preocupen. El hospital psiquiátrico sigue siendo algo que incomoda a los demás, por lo que se queda en mi pecho encerrado en una caja fuerte, siempre pesando. Volver al colegio fue un alivio, pero al mismo tiempo fue una pesadilla. Eventualmente me quedé libre por la complicación que fue venir al colegio y tener las fuerzas para poder socializar con personas después de todo lo ocurrido. Como mencioné antes, fui diagnosticado más tarde, porque nadie me había enseñado sobre la ansiedad y la depresión cuando debían. Cuando pienso en eso me pone mal. ¿Cómo puede ser que nunca nos hablen de estos temas? Acá tengo unas estadísticas de la OMS que me parecieron muy interesantes. 1 de cada 6 personas entre los 10 y 19 años de edad tiene depresión. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. ¿Por qué tuve que aprender esto a través de las redes sociales? ¿Por qué mis papás no sabían lo suficiente sobre salud mental como para darse cuenta que estaba mal antes de tiempo y poder tratarme? ¿Por qué nunca nos enseñaron esto en el colegio, donde somos todos adolescentes en riesgo de caer en estos trastornos? ¿Por qué nunca nos advirtieron sobre la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, el trastorno bipolar, el déficit de atención y muchas cosas más? ¿Por qué sigo escuchando chistes en los pasillos sobre estos trastornos? ¿Por qué tengo compañeros que se me acercan a decirme que tienen miedo de que los ataques de ansiedad les bajen la nota y se puedan llevar una materia? ¿Por qué fui tomado en serio sobre mi depresión la vez cuando obtuve finalmente un certificado médico? ¿Por qué no antes? Sin embargo, sigue incomodando hablar de esto. Por todas estas cuestiones no están resueltas y las personas a las que no les hablan de esto y pueden estar sufriendo. Por eso soy escritor. Escribo para mí, escribo para ellos, escribo para los padres, escribo para todas esas personas que lo necesitan, buscan ayuda y no tienen recursos. La cuarentena afectó a todos. En junio de 2020 intenté suicidarme por estrés, aislamiento, y odio a mí mismo por ser trans. Y yo tuve suerte. Suicidio psiquiátrico. Todas palabras tabú que nadie quería escuchar hoy. Pero son reales para mí. Las escucho todos los días en mi cabeza. Y si no las puedo decir, se borra toda mi historia, todo lo que les acabo de contar. Desaparece. Y pierde la validez que fue tan importante para mí. Hay que estar incómodos. Hay que contar estas historias y escuchar a los que la quieran contar. Así todos tienen el coraje para contarlas y recibir ayuda y conseguir un diagnóstico. Todos tienen una historia para contar. Solo que pocos tienen los recursos para encontrarla, o el espacio y la ayuda para poder apropiarla. Una frase de Maya Angelou: no hay agonía más grande que quedarte con una historia sin contar, guardada.
Me dicen que no hable de mi experiencia y de toda esta historia porque puede ser muy fuerte. Ups. Pero soy escritor y este es mi propósito, contar historias. Y me parece que la mía es un buen punto de partida. Gracias.